Paz de Cristo, hermanos. Así como estábamos a hacer una oración. Padre, estamos delante de tu presencia, reconociendo tu grandeza, tu amor, tu poder, tu bondad. En esta hora, Señor, prepara nuestros corazones. Que sea tu espíritu trayendo convicción. Que sea tu palabra trayendo revelación. Que sea tu gracia derramándose sobre cada uno de los que estamos aquí. Que se revele, Señor, la grandeza de tu amor. Que se revele la liberación tan poderosa que hiciste en la cruz del Calvario. Que se revele, Padre mío, que por tus llagas fuimos libres. Por el poder de tu Espíritu fuimos liberados. Por tu sacrificio en la cruz fuimos salvados. Que por tu sacrificio, Señor, fuimos perdonados. Que nosotros apreciemos tu grandeza. Que nosotros apreciemos tu bondad. Que nosotros apreciemos, Señor Jesucristo, la gran libertad, liberación que trajiste con tu sacrificio en la cruz. Te damos gracias, Señor, por la obra perfecta en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, por la obra, Señor, de tu sacrificio en la cruz. Porque derramaste tu sangre para salvarnos, liberarnos, transformarnos, para traernos a una relación íntima contigo. Señor, pagaste un precio y ese precio es muy grande. Señor Jesús, glorioso Rey, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Te damos gracias, Padre, en esta hermosa tarde por tu presencia, por la manifestación de tu amor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en esta tarde, porque declaramos que, Señor, no saldremos igual, sino que nos ministrará tu palabra y tu espíritu. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu contrario a tu voluntad y echamos fuera de este lugar toda perturbación, toda distracción en el nombre de Jesucristo. Ordenamos que tu palabra penetre en los corazones. En el nombre de Jesús reprendemos toda carnalidad, toda mundanalidad. Salga ahora en el nombre de Jesús. Que haya, Señor, libertad para escuchar tu palabra. Que haya libertad para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús declaro una atmósfera de fe. Ahora toda incredulidad se va en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús sale toda obra de maldad. Sale todo espíritu de incredulidad, de carnalidad, de mundanalidad. En el nombre de Jesús declaro libertad para recibir la palabra. De tal manera que hay conversión en esta tarde. De tal manera que hay convicción de pecado en esta tarde. En el nombre de Jesús declaro que hay sanidad en esta tarde. En el nombre de Jesús se mueve tu presencia, se mueve tu amor y tu poder. Aleluya, así como se movía tu espíritu sobre la faz de las aguas en el principio. Ahora, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu poder, gracias por tu bondad. Glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre. Dele la gloria al Rey de Reyes, dele la alabanza al Rey de Reyes. Dele la gloria al Rey Dios Todopoderoso. Aleluya. Puede sentarse dándole la gloria al Señor. Aleluya. Hubo 3 eventos poderosos que iniciaron la era de la iglesia, el tiempo de la iglesia. Y eso, el primer evento que pasó y que inicia el nuevo pacto es el sacrificio cruento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso inicia el nuevo pacto, eso inicia un nuevo tiempo, eso inicia el tiempo de la iglesia. Cuando Jesucristo murió en la cruz, se inició un nuevo periodo y ahora estamos en ese tiempo de la gracia. Y también otro evento muy importante fue la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Evento glorioso que también marca la historia, marca un antes y un después. Porque el sacrificio del Señor Jesucristo marca la esperanza de todo verdadero creyente. Porque así como Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor Jesús por ese sacrificio en la cruz? Pero también le damos la gloria al Señor porque Él resucitó. Él resucitó, venció la muerte, resucitó, no quedó más en la tumba y nos da la seguridad de la esperanza de un día resucitar también de la tumba. Amén. El tercer evento muy importante que marca también tanto la vida, el nuevo tiempo que estamos viviendo y también la historia es el derramamiento del Espíritu Santo.
Un evento glorioso que irrumpe en la historia, evento poderoso que se inicia con 120 que estaban en un lugar alto, y ahí estaban orando, adorando, glorificando a Dios, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, que llenó toda la casa en donde estaban sentados, y entonces dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que 3 eventos muy importantes marcan la historia y también marcan el tiempo que estamos viviendo ahora nosotros como creyentes de Jesucristo. Aleluya. La iglesia, hermano, tiene un tiempo glorioso porque el sacrificio, la resurrección y el derramamiento del Espíritu Santo son eventos no solo que pasaron, sino que son eventos que siguen transformando vidas, siguen trayendo salvación, siguen trayendo liberación, siguen trayendo esperanza. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor Jesús? Hoy voy a predicar bajo el título de la muerte al paraíso. De la muerte al paraíso. En los últimos días de nuestro Señor Jesucristo, en los últimos momentos incluso de su vida, Él marcó ciertas vidas, ciertas personas con lo que Él hizo, con lo que Él dijo, con lo que Él hizo. Y uno de los personajes que a mí me atrae mucho es uno de los criminales que estaban crucificados al lado de Jesús, y cómo Él fue salvo. Me llama la atención que ese hombre tuvo la oportunidad a escasos tal vez minutos de morir, y Él la aprovechó. Él tomó su salvación a escasos minutos de morir. No creo que le quedaba mucho tiempo, pero Él aprovechó la oportunidad para recibir su salvación, poseer su salvación. Me llama mucho la atención este hombre, porque este hombre creyó en Jesús cuando tal vez nadie podría creer en Él. Era más fácil haber creído en Jesús cuando Él resucitó a Lázaro de la tumba después de 4 días de muerto. Era más fácil creer en Jesús cuando resucitó a la hija de Jairo. Era más fácil creer en Jesús cuando multiplicó los panes y los peces. Era más fácil creer en Jesús cuando sanó al ciego, al paralítico, al leproso. Era más fácil creer en Jesús, pero qué difícil era creer en un moribundo. Qué difícil era creer en alguien que estaba todo golpeado, que estaba a escasos segundos o minutos de morir. Pero este hombre creyó. ¿Qué vio este hombre? ¿Cómo llegó a esta situación? ¿Cómo llegó a tener fe en alguien en quien no se podía tener fe, que estaba a punto de morir? ¿Cómo podía él creer en alguien del cual se estaban burlando la mayoría? Incluso él mismo había empezado a burlarse junto con su compañero al principio. Pero este hombre me llama la atención. No nos dice la historia, no dice la Biblia cuál fue su trasfondo en cuanto a su tipo de vida que él llevó. Solamente lo resume diciendo que era un malhechor. Según la palabra malhechor en el griego significa criminal, homicida. Era un ladrón. Seguramente había asesinado a personas. Era una persona violenta. Era una persona que merecía la pena capital, la pena de muerte. Así que no era cualquier joyita este hombre. Era alguien muy, pero muy, con un temperamento tal vez fuerte, con una trayectoria delictiva muy larga, pero que había culminado hasta este punto mereciendo la pena de muerte. No nos dice cómo lo criaron sus padres, no dice qué es lo que lo llevó a este estilo de vida criminal, no nos dice si fueron las malas compañías las que él escogió, no nos dice si fueron los vicios que él tomó, no nos dice, pero seguramente varios factores influyeron en que este hombre llegara a ese estilo de vida criminal, como algunos en nuestra sociedad
tienen ese estilo de vida. Pero lo importante aquí es que aunque él tomó muchas malas decisiones, aunque él vivió una vida tan delictiva, al final tuvo una oportunidad de estar cerca del crucificado. Al final tuvo la oportunidad de estar cerca de aquel que estaba dando su vida para el perdón de los pecadores. Y no importaba qué tan pecador fuera, esa era su oportunidad. Estar tan cerca del sacrificio de Jesús impactó su vida. Yo quiero decirte que él pasó de la muerte al paraíso. Él estaba por morir y él nunca pensó que él iba a pasar de la muerte al paraíso. La Biblia dice en Lucas 23, versos 39 y 40, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la historia que relata solamente uno de los evangelistas. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y solo Lucas relata esta historia, y es una historia llena de fe, es una historia llena de consuelo para todo pecador que en verdad se arrepiente. Pero pensemos, ¿qué determina que un ser humano pase de la muerte al paraíso? ¿Qué determina que un pecador de repente pase de una vida a otra vida? Y incluso que haya vivido una vida tan perdida y de repente pase a disfrutar de otra vida que él nunca se imaginaba. ¿Qué es lo que determina? ¿Qué es lo que hace que un pecador que desperdició sus años, desperdició su energía, desperdició su potencial en el pecado, pero de repente toma una decisión y eso logra determinar la eternidad para él? Hay tres decisiones básicas que este hombre tomó, y son las tres decisiones que determinan pasar de la muerte al paraíso. Y yo creo que debemos de estudiarlas en esta hora. Debemos analizarlas en esta tarde, porque eso nos va a bendecir en esta tarde. Ver lo que él hizo nos va a iluminar a nosotros, para que nosotros también, tomemos siempre esas tres decisiones, porque vamos a ir, hermano, de la muerte al paraíso. En primer lugar, guardar silencio y reflexionar. Acuérdese que al principio los dos delincuentes se burlaban y ofendían a Jesucristo. Los dos injuriaban, insultaban, afrentaban al Maestro, al Todopoderoso, al Santo. Ellos repetían las palabras y los sentimientos de sus gobernantes. Eso está en Mateo 27, verso 44, y también en Marcos 15, 32. Ahí se nos dice que ambos estaban insultando, injuriaban, dicen estos versículos, injuriaban a Jesús. Pero al final, uno de los dos delincuentes, uno de los dos criminales guardó silencio. Guardó silencio y se puso a reflexionar. Mucha gente en este tiempo habla mucho, pero no piensa mucho en el sacrificio de Jesús. Opina mucho. Dice muchas cosas. Dice: pues yo pienso, yo creo, yo opino. Y prevalecen sus opiniones y sus creencias equivocadas. Pero qué bueno fuera que cada persona aprendiera a guardar silencio y reflexionar sobre lo que hizo Jesucristo.
Muy poco se reflexiona sobre el gran sacrificio de Jesús. Cuando alguien oye que Jesús murió en la cruz, sí sé que Jesús murió en la cruz. Pero no se pone a pensar, a reflexionar el porqué de ese sacrificio, el para qué, qué logró, qué hizo, qué alcanzó, por qué tenía que ser. Incluso a veces muchos de nosotros que hemos creído en el Evangelio y que hemos creído en el sacrificio, no hemos pensado a profundidad lo que hizo Jesús en la cruz. No lo hemos considerado a fondo. Cuando guardamos silencio y reflexionamos, de hecho por eso es que también la Santa Cena es un momento para pensar, reflexionar en el sacrificio de Jesús, acordarnos de lo que Él hizo. Pensar a fondo en lo que el Maestro hizo en la cruz, en lo que el Salvador hizo en la cruz por ti, por mí. ¿Qué fue lo que condujo a este criminal a su conversión? Que al final, después de estar burlándose, después de estar siguiendo la corriente de los demás, estar diciendo lo mismo que los demás estaban diciendo o estar haciendo lo mismo que los demás estaban haciendo, guardó silencio y se puso a reflexionar sobre lo que significaba la muerte de aquel que estaba muriendo ahí en la cruz. Él se puso a reflexionar la razón de por qué habían crucificado a alguien que no merecía la muerte. Él se puso a reflexionar y dijo, bueno, yo merezco la muerte. Yo en verdad sé que merezco esta muerte, merezco este castigo, que me quiten la vida, yo la merezco. Estoy totalmente convencido de eso, pero no estoy convencido de que Él merezca la muerte. Y si no merece la muerte, ¿por qué lo están matando? ¿Por qué si todo lo que hizo fue bueno? Si todo lo que hizo fue ayudar a la gente, si todo lo que hizo fue amar, respetar, valorar, apreciar y también hacer milagros, sanar a los enfermos, tener compasión de la gente, entonces algo no me cuadra aquí, algo no encaja aquí, algo está mal aquí, algo tiene que estar pasando que muchos no lo están viendo y yo necesito verlo. Yo necesito entenderlo. Qué bueno es cuando el ser humano no se queda solamente con las apariencias, sino que va al fondo de las cosas. Piensa, analiza y dice, bueno, esto está mal, pero ¿por qué está mal? O esto está bien, pero ¿por qué está bien? Yo necesito ir más allá de lo que se ve aparentemente, porque a los fariseos, los religiosos del tiempo de Jesús, tenían sus opiniones acerca de por qué habían crucificado a Jesús. Lo habían calumniado diciendo que era un revoltoso que estaba en contra del gobierno romano, lo cual era una mentira. Lo cierto es que este hombre pecador, este hombre delincuente, piensa y dice, considera lo que estaba sucediendo ahí. Y él analiza y compara su vida con la vida del que estaba siendo crucificado ahí. Dice, yo soy un criminal, él no es un criminal. Yo quité la vida, él no quitó la vida, él dio vida. Yo no hice cosas buenas, él hizo cosas buenas. Yo merezco este castigo, él no lo merece. Entonces, ¿por qué está sufriendo? ¿Por quién está sufriendo? ¿Por quién está pagando ese sacrificio? Y ahí es donde empieza lo bueno. Dice en el verso, en Lucas 23:40, pero el otro criminal protestó diciendo, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a la muerte, dice otra versión. Una de las cosas que podemos pensar que él consideró es el temor a caer en las manos del Dios vivo sin estar preparado para morir. Porque él dijo, ni aún temes tú a Dios. Él consideró que estaba próximo a la muerte y que no estaba listo para enfrentarse a un Dios vivo.
Ni siquiera temes tú a Dios. Estando en esta condenación, le dijo, ni siquiera temes tú a Dios ahora que estás condenado a la muerte. O sea, le dijo, ni aun que estás ya a punto de morir y vas a enfrentarte ante Dios, ante el Dios vivo. Terrible es caer en las manos del Dios vivo, dice en Hebreos 10:31. Qué terrible es caer en las manos de un Dios vivo. Pero este criminal, ni aunque ya estaba por pasar de esta vida a la otra y se iba a enfrentar al justo Dios, ni aún eso lo hizo considerar y detenerse y reflexionar sobre lo que podía hacer para poder no ir a una eternidad sin Dios y enfrentarse al juicio de Dios. Mucha gente muere sin considerar que después de esta vida viene el juicio. Mucha gente no se pone a considerar que aquí en esta vida tal vez no recibas un juicio justo o injusto por las autoridades, pero al final Dios te vas a enfrentar a un juicio delante de Dios. Tal vez él consideró que el que estaba pagando ahí estaba pagando por sus pecados para que él pudiera ir a una eternidad. Y dijo, ni aún temes tú a Dios estando en esta condenación. Estás condenado a la muerte y no estás considerando que tal vez esta muerte del que nada hizo está pagando por tus pecados, por tus delitos. Y ahora tienes la oportunidad de reconocer tus pecados y arrepentirte para que pases a la eternidad y no te enfrentes ante el Dios vivo, ante el juez de jueces. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez eso lo hizo considerar, lo hizo reflexionar. Él no hizo nada malo, murió, va a morir, pero no hizo nada malo. Yo hice algo malo, yo hice muchas cosas malas y voy a morir y me voy a enfrentar al juicio de Dios. Porque la Biblia dice, está determinado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Reconoces tú que si murieras hoy te enfrentarías al juicio de Dios? Y entonces eso lo hizo considerar a este hombre. Otra cosa que tal vez él pensó, que él consideró, fueron las palabras que Jesús dijo en Lucas 23:34. Él dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin duda, este hombre consideró las palabras de Jesús, que él estaba orando, intercediendo ya, aún así que estaba muriendo. Él estaba intercediendo ya para que se les perdonaran los pecados a aquellos que lo habían condenado a la muerte. Estaba intercediendo por aquellos que reconocieran su pecado. Estaba intercediendo por aquellos que reconocieran su maldad. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Tal vez él dijo, yo hice muchas cosas sin saber lo que hacía. Y en verdad necesito también ese perdón. Necesito ese perdón del que él está hablando. Yo necesito que el Padre Celestial, yo necesito que el Dios Todopoderoso me perdone. Así como él está pidiendo que se le perdone a aquellos que lo mandaron a la condena de la muerte. Yo necesito que a mí también se me perdone. ¿Cuántos dicen amén? Antes de que pases a la eternidad, necesitas que tus pecados sean perdonados. ¿Cuántos dicen amén? Otra cosa que tal vez él consideró es lo que había oído acerca de Jesús. Él había oído que Jesús hablaba de un reino. De hecho, esa era la predicación principal de Jesús. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la única manera de nosotros entrar en el reino es arrepintiéndonos. Cambiando de pensamiento, es lo que significa la palabra arrepentirse. Entonces él tal vez había oído bastante acerca de Jesús,
acerca de que él había predicado el arrepentimiento para que pudiéramos entrar en el reino. Y él estaba ahora haciendo precisamente eso. Él estaba ahora reconociendo su pecaminosidad, reconociendo su pecado, confesando su pecado, reconociendo que había vivido perdidamente, y ahora él estaba también deseando entrar en el reino de los cielos. Tal vez también podemos entender que un factor primordial, principal, que actuó en este hombre pecador es que al estar considerando ese sacrificio, al estar pensando por qué está muriendo, por qué está siendo crucificado si él no hizo nada malo, por qué lo están matando, tal vez al estar considerando el sacrificio le entró la revelación del Espíritu Santo. Cuando usted empieza a considerar las cosas de Dios, cuando usted empieza a considerar el sacrificio de Cristo, el Espíritu de Dios le va a revelar a usted lo que usted no entiende. Yo creo que crucificado ahí ese ladrón, ese criminal, tuvo un momento de iluminación espiritual por el poder del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo ha venido a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y este hombre estaba expuesto a la iluminación del Espíritu Santo porque estaba considerando, reflexionando, estaba pensando, ya no estaba hablando, ya no se estaba burlando, ya no se estaba mofando. Mucha gente se mofa, se burla no solo con sus palabras, sino con sus acciones del sacrificio de Jesucristo. Mucha gente dice, oh, aquellos se burlaron del sacrificio de Jesús. Yo jamás me burlaría. Te estás burlando al vivir una vida en pecado. Le estás menospreciando ese sacrificio al no entregar tu vida al Señor. Estás burlándote de ese sacrificio y teniéndolo en poco cuando vives una vida en pecado y sin arrepentirte, cuando vives una vida en los deseos de la carne y siguiendo las corrientes de este mundo de pecado. No estás considerando lo que hizo Jesucristo, no lo estás valorando, no lo estás apreciando, no estás recibiendo la revelación del Espíritu Santo. Un himnólogo dijo, cantó, pero un día vi a Jesús en una cruz clavado. También su rostro le miré que estaba ensangrentado y yo me arrepentí por haberle ofendido. Mucha gente, si considerara el sacrificio de Jesús, caería rendido, entregado, humillado, totalmente tocado por la presencia del Espíritu de Dios obrando en su vida. Como dice el poeta, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte en una cruz escarnecido. Muéveme el ver tu rostro ensangrentado. Muéveme tu sacrificio, muéveme tu muerte, de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, aunque no hubiera infierno te temiera. Usted debería de ser conmovido por el sacrificio del Señor Jesucristo. Si no lo conmueve el sacrificio del Señor, no lo podrá mover nada. No lo podrá llevar al arrepentimiento nada. Yo creo que el apóstol Juan por eso dijo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La obra del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo vino a este hombre y este hombre dijo lo siguiente en Lucas 23:41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Fíjese cómo él dijo, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Conocía de Jesús, sabía de Jesús,
sabía que él no era un hombre pecador, sabía que él era un hombre justo, conocía algo del Señor, incluso sabía que había hablado de un reino, porque alguien le contó que Jesús había hablado del reino. Y él consideró todas estas cosas, y cuando tú consideras las cosas que la palabra de Dios enseña acerca de Jesucristo, de lo que Él hizo, de lo que Él enseñó y de lo que Él hizo por ti en la cruz, entonces tú te arrepientes, entonces tú te conviertes, entonces tú quieres entregarle tu vida a Él, entonces tú quieres que Él sea tu Señor, entonces tú quieres que Él sea tu Rey, entonces tú quieres doblegar tu vida a Él, tú quieres hacer su voluntad, ahora tú quieres estar bajo su reino, ahora tú quieres que Él reine sobre tu vida, ya no quieres ser tú el rey, quieres que Él sea el rey de tu vida, ya no quieres tú estar en tu reino, quieres estar en el reino de Él. Ya no quieres estar en el reino de maldad, quieres cambiarte al reino de justicia. Diga amén. Aleluya, qué glorioso, porque hay dos reinos en este mundo y los que no se arrepienten permanecen en el reino de la oscuridad, pero los que se arrepienten vienen a entrar en el reino de los cielos, en el reino de justicia, en el reino de santidad, en el reino de amor, en el reino eterno que Jesucristo estaba inaugurando al morir en la cruz del Calvario. Dele la gloria al Señor Jesús. Aleluya, glorioso Dios. Me gusta lo que este hombre al final, yo creo que no habló de repente. Él, antes de decir esto a su compañero, al reprender a su compañero, antes de que él pudiera reprender a su compañero y decirle estas palabras, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Antes de que él le pudiera decir, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a la muerte. Antes de eso tuvo que haber un silencio y una reflexión. Diga, voy a guardar silencio y reflexionar sobre lo que hizo Jesús por mí en la cruz. Por eso es que cuando tomamos la Santa Cena es para guardar silencio y reflexionar a fondo en lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz. Segunda cosa, decisión. Fíjese bien, este ladrón irónicamente tomó muchas malas decisiones, muchas. Todo pecador toma muchas malas decisiones. Usted como pecador ha tomado muchas malas decisiones. De hecho, los pecados pues son malas decisiones. ¿Cuántos en alguna vez no cometieron pecados por malas decisiones? Llegaron a exponerse a estar en situaciones que usted después se arrepintió, pero por malas decisiones usted llegó a cometer ciertos pecados. Y después usted se sentía mal por haber tomado esas decisiones, pero ya las había tomado, ya había cometido esos errores, ya había fallado, ya había hecho lo malo. Fueron decisiones muy malas. ¿Cuántos se acuerdan de malas decisiones? Malas decisiones, muy malas decisiones. Pero fíjese, este hombre que había tomado tantas malas decisiones, tomó la decisión de guardar silencio y reflexionar sobre el sacrificio de Jesús. Una buena decisión. Tomó una buena decisión. Y eso fue una decisión que determinó que él pasara de la muerte al paraíso. Guardar silencio, quedarse callado en vez de estar siguiendo la corriente de los demás y burlándose, mofándose, guardó silencio y dijo, bueno, no está bien, yo ya he tomado muchas malas decisiones en mi vida, ahora voy a tomar una buena, me voy a callar la boca y me voy a poner a considerar seriamente por qué está muriendo este hombre aquí que no hizo ningún mal. ¿Por qué? Y eso le valió, porque entonces cuando él se quedó callado y reflexionó, la iluminación del Espíritu Santo vino y le reveló que el que estaba colgado ahí no era cualquier persona.
Le reveló que el que estaba colgado ahí era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el que estaba ahí era uno que iba a resucitar. Fíjese hasta dónde le llegó la revelación. Porque ¿cómo podría él haberle dicho a un moribundo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Si no creía que ese que estaba ahí, que estaba a punto de morir, iba a resucitar iba a ser el rey de un reino. ¡Qué revelación! ¿Qué revelación le llegó a un criminal que pudo reflexionar sobre el sacrificio de Jesús? ¿Cuánta revelación no te llegaría a ti si reflexionaras sobre el sacrificio de Jesús? ¿Cuánta revelación no te llegaría? Valorarías, apreciarías y te entregarías más a ese Rey de Reyes que murió por ti en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Segunda decisión que él tomó, decidirse a creer en Jesús. Él tuvo que tomar la decisión de creer en Jesús. La decisión que mucha gente no ha tomado. La decisión que mucha gente le cuesta tomar. Pero él la tomó. Escuche bien. Él tomó esta decisión. Él tomó esta decisión. Nosotros tomamos decisiones, unas buenas y unas muy malas. Pero Dios nos pide tomar decisiones eternas. Dios al final te está pidiendo que tomes una decisión que va a tener que ver con la eternidad de tu alma. Este criminal había tomado muchas malas decisiones, como tú y yo las tomamos. ¿Cuántos se lamentan de algunas malas decisiones? Pero mire, tremendo, porque este hombre, aunque tomó muchas malas decisiones, ahora tenía que tomar una decisión que le costaría la eternidad. O creía y se iba a una eternidad sin Dios, o creía en Jesús y se iba a ir a una eternidad con consecuencias eternas para él buenas. Una buena decisión para la eternidad iba a compensar todas las miles de malas decisiones mal hechas en la tierra que él había hecho. Escuche bien, esta buena decisión de creer en Jesucristo iba a compensar todas las malas decisiones que había hecho él en la tierra. Una buena decisión, ¿cuál? Creer en Jesús. Y él tuvo la decisión de creer en Jesús. Nosotros nos admiramos de que dos hombres puedan ver al mismo Jesús y uno de ellos burlarse de él y el otro creer en él y orar, clamar a él. Pero esas dos cruces de estos dos ladrones criminales nos recuerdan uno de los grandes dones que Dios nos ha dado a todo ser humano. ¿Sabe cuál es ese don? El don de la decisión. Usted decide a dónde va a ir a la eternidad. Usted lo decide, no lo decide nadie más. No lo decide su familia por usted. No lo decide su papá, su mamá por usted. Usted lo decide. No lo va a decidir Dios. Mucha gente dice, pues a ver Él a dónde me manda. No, no es saber a dónde Él te manda. Tú decides a dónde quieres ir. Si quieres ir con Él a la eternidad o no quieres ir con Él a la eternidad. Quieres ir al infierno, a la eternidad. Pero las dos cruces de los malhechores, de los criminales, nos recuerdan uno de los más grandes dones que Dios le ha dado al ser humano, el don de la decisión o el don del libre albedrío, el decidir, el don de decidir, el regalo de decidir nosotros lo que deseamos, lo que queremos, si queremos una eternidad con Dios o queremos una eternidad lejos de Dios. Dos criminales, dos pecadores estaban cerca de Jesús, cerca de su sacrificio, cerca del evento más poderoso que hubo aquí en la tierra, uno de los eventos más poderosos que hubo aquí en la tierra,
el pago de los pecados de la humanidad. Dos estuvieron viendo al mismo Jesús, pero uno de ellos decidió burlarse de él. No seas tú uno de ellos. Y el otro decidió creer en él y entregarle su vida a él. ¿Cuál de los dos serás tú? Porque esos dos malhechores, esos dos criminales nos representan a nosotros. O somos como el que decidió burlarse del Señor, o somos de aquel que creyó en él y le entregó su vida a él. ¿De cuáles vas a ser tú? Tú lo decides. Diga, yo lo decido. Uno se decidió por Jesús, el otro simplemente se burló de él. Pero usted dirá, pero yo no me burlo de él. Sí te burlas de él. Al no considerar y valorar su sacrificio en la cruz, te estás burlando de él. El pecado mayor no es ninguno de los que se cometen aquí en la tierra que tú crees. El pecado mayor es no apreciar el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese es el pecado mayor, el no recibir ese sacrificio, el no apreciar, el no arrepentirte al ver, al saber, al conocer ese sacrificio. Se decidió a creer en Jesús. ¿Te decides tú en esta tarde a creer en Jesús? ¿Decides entregarle tu vida a Él? Porque esta es tu oportunidad. Tú piensas que la oportunidad la puedes tener indefinidamente. No, Señor, no la tienes indefinidamente. La oportunidad la tienes mientras tienes hálito de vida, mientras tienes el aliento de vida, tienes la oportunidad. Pero no sabes cuándo se te va a acabar esa oportunidad. No sabes ni siquiera si en los próximos minutos se te acabará la oportunidad de entregarle tu vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, que murió por tus pecados en la cruz del Calvario. No sabes. Por eso es que ahora es urgente tu salvación. Es urgente que le entregues a Él tu vida. No sabes cuánto tiempo te queda de vida. Por eso es que es urgente. Él sabía que iba a morir en unos escasos minutos. Si tú supieras que vas a morir en unos escasos minutos, ¿no le entregarías tu vida a Él? Pero ahora, tú estás a escasos minutos de la muerte en cierta manera, porque estás tan cerca de la muerte en cierto sentido, porque estás tan cerca de la muerte que estás a un latido del corazón que pare y ya te mueres. Tercera decisión que determinó que él pasara de la muerte al paraíso es clamar a Jesús por la salvación. Clamar a Jesús por salvación. Él hizo un clamor. Él dijo, acuérdate de mí, diga acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un clamor sincero, un clamor humilde, un clamor de fe. Todo lo que se atenía a él, ¿qué méritos podía presentar delante de Jesús para pedir tal cosa? ¿Qué méritos? Él no podía decir, me he portado bien, por favor, permíteme entrar en tu reino. No podía decir eso. Solamente él podía decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo quiero entrar en tu reino, no lo merezco, pero yo tengo la fe que tú me puedes permitir entrar en tu reino porque creo en ti. Solamente lo único que tengo es que creo en ti. No creo que merezca yo, pero creo que tú sí me puedes hacer a mí merecedor de entrar en tu reino. Por lo que tú estás haciendo, creo que puedo entrar en tu reino. Por tu sacrificio, creo que puedo entrar en tu reino. Por tu sacrificio, creo que estás pagando por mis pecados. Por tu sacrificio, creo que estás cubriendo toda mi maldad que yo he cometido. Por tu sacrificio, creo, porque tú no estás muriendo por ti, por tus maldades, estás muriendo por mis maldades.
No estás muriendo por tus pecados, estás muriendo por los míos. Y por eso creo que puedo entrar en tu reino. Porque creo que tu sacrificio no es nada más por nada, es por alguien. Y creo que ese alguien soy yo. Y yo lo creo que estás muriendo por alguien más, no por ti mismo. Y por eso mismo me atrevo a pedirte que me permitas entrar en tu reino. Que yo pueda entrar en tu reino por lo que tú estás haciendo aquí en la cruz del Calvario. ¿Cuántos pueden decir amén? Lo que Él hizo por ti en la cruz está pagando por tus pecados para que tú puedas entrar al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor Jesús? Porque lo que Él hizo en la cruz, usted ahora puede entrar en ese reino, aleluya, porque Jesús vino a salvarlo. La palabra de Dios dice en Romanos 10, del 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿cuántos pueden confesar con su boca que Jesús es el Señor? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En otras palabras, este ladrón estaba confesando que Jesús era el Señor, que Jesús era el Rey. Él creía que Él era el Rey y creía que Él se iba a levantar de los muertos. Escuche bien, el ladrón creía que Jesús se iba a levantar de los muertos, porque Él era el Señor. Dijo, Él es el Señor y aunque está muriendo se va a levantar de los muertos. Y Él va a instaurar un reino al cual yo quiero pertenecer. Va a ser un reino no de gente perfecta, sino de gente arrepentida. Diga amén. Diga, no, el reino del Señor no es de gente perfecta, es de gente arrepentida. No es de gente que nunca pecó, es gente que creyó en Jesucristo. No es de gente que no conoció la maldad, sino que conoció al Salvador. Porque todo pecador ha conocido la maldad, pero cuando el pecador conoce a Jesucristo, su vida será transformada. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y luego dice, porque con el corazón se cree. Este ladrón arrepentido, este criminal, creyó en su corazón para justicia. Diga, creyó en su corazón para justicia. Pero él confesó con su boca la salvación. Él dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuántos le han dicho al Señor, acuérdate de mí? Oh Señor, ten misericordia de mí. Oh Señor, no lo merezco, pero acuérdate de mí. Oh Señor, yo he pecado, pero ten misericordia de mí. Oh Señor, yo he hecho todas las cosas malas, pero acuérdate de mí. Tomé malas decisiones, pero estoy creyendo en ti. Hice todas las cosas malas que no debía de hacer, pero ahora estoy creyendo en ti. ¿Cuántos creen en Jesús? Es una decisión poderosa, pero también usted tiene que clamar por su salvación. Clame por su salvación. Fíjese que confesar con la boca que Jesús es el Señor no es una confesión para hacerla una sola vez. Es una confesión diaria. Todos los días usted debe decirle al Señor, tú eres el Señor de mi vida. Vivo para hacer tu voluntad. No vivo para mí, vivo para ti. Tú eres el dueño de mi vida. Jesús, eres mi Señor. Diga, Jesús, eres mi Señor. Jesús, eres mi Señor. Diga, Jesús, eres mi Señor. Diga otra vez, Jesús, eres mi Señor. Eres el Señor de mi vida y yo quiero estar en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy quiere decir, hermano, que este ladrón no entendía que una vez que él creyera en Jesús, no tenía que esperarse hasta mucho tiempo, sino que en el mismo instante él entraba en el reino. Y él entró en el reino en el mismo momento en que él creyó, y en esos minutos que le quedaban de vida, todavía pudo disfrutar el reino estando clavado en la cruz, y cuando pasó de esta vida a la otra, entró en el paraíso. El paraíso es otra forma de llamarle así al tercer cielo, porque el apóstol Pablo en Corintios, él dijo, conozco el nombre, si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue llevado al tercer cielo.
Y conozco al hombre, si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, fue llevado al paraíso. Así que ¿a dónde se fue este ladrón? Hasta el tercer cielo. Se fue al paraíso, se fue al cielo con el Señor. Ahorita está allá en el cielo este hombre. Qué privilegio, ¿verdad? Y qué seguridad se llevó él antes de morir. La misma seguridad que él tuvo para antes de morir es la misma seguridad que tú puedes tener si entregas hoy tu vida al Señor. Hoy usted puede entregarle su vida al Señor. Hoy usted puede arrepentirse y entregarle totalmente su vida al Señor. Y no se siga burlando más del sacrificio. No siga menospreciando más ese sacrificio, porque ese sacrificio fue para pagar por sus pecados. Y ahora usted solamente necesita creer, arrepentirse y confesar a Jesús como Señor, su Señor y Salvador. Diga: creer, arrepentirme y confesar a Jesús como mi Señor y Salvador. ¿Alguien en esta tarde quisiera hacer eso? Hoy, creer, arrepentirse y confesar a Jesús como su Señor y Salvador. Hoy usted puede hacerlo. Le voy a invitar para que, si usted lo decide hoy, pase aquí al frente y vamos a orar por usted. Póngase de pie todos, por favor, y vamos a orar que haya esa conversión en cada uno de nuestros amigos que no han rendido su vida al Señor, pero hoy la rinden a Él, hoy la entregan a Él totalmente. Hoy es un día de arrepentimiento, hoy es un día de conversión, hoy es un día de salvación. La Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Así que hoy es tu oportunidad de entregar tu vida al Señor. Y hoy puedes arrepentirte, hoy puedes creer en Jesucristo, hoy puedes entregarle tu vida a Él. Hoy es tu día, hoy es tu día, hoy es el día de salvación, hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día donde tú conoces cómo entrar en el reino. Hoy es tu oportunidad de decidir esto. Ahora decide, reflexiona sinceramente sobre el sacrificio de Jesús. Primera decisión: reflexiona sinceramente del sacrificio de Jesús. Segunda decisión: cree en Jesucristo. Tercera decisión: clama por tu salvación en esta tarde. 3 decisiones, llévalas a cabo hoy mismo. Reflexiona sobre el sacrificio de Jesús, considéralo, valóralo. Segundo, cree en Jesucristo como el Rey y Señor de tu vida y confiesa tu salvación con tu boca. Clama a Jesús por tu salvación. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo. Voy a pedir que cada verdadero creyente aquí clame por aquellos que no han sido salvos y que están entre nosotros.